Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar este culto y dice el Salmo 89:5: Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites un día más de vida, Señor, y porque nos permites estar aquí en estos momentos, Señor, para escuchar el mensaje a través de nuestro hermano pastor. Te pedimos que abras nuestros corazones y entendimientos, Señor, para el mensaje de esta mañana, y que también, Señor, próximamente podamos estar todos los hermanos juntos en armonía, Señor, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener ahorita un tiempo para todos aquellos hermanos que tengan alguna gratitud o acción de gracias. Oremos, hermanos. Te damos gracias nuevamente, Señor, porque estamos aquí en tu templo, Señor, aunque no físicamente, Señor, pero en nuestros corazones estamos reunidos. Te damos gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí, nos has permitido combatir estos momentos y tiempos difíciles, Señor, en donde tenemos que estar resguardados por cuestiones de salud, pero gracias porque tú nos has permitido estar con bien, con vida, Señor, y porque nos permites escuchar este programa, Señor. Te pedimos que sigas con nosotros y que también este mensaje pueda llegar a aquellos que no te conocen, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el Salmo número 96: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrese los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Que el Señor añade bendición a su palabra, hermanos.
Vamos a tener en esta mañana una petición semanal, como lo hemos llevado en estos programas. Y esta petición es que Dios fortalezca nuestra fe, nos dé la paz en medio de esta pandemia y que nosotros busquemos fortalecer nuestra relación con Él. Sabemos que son tiempos difíciles, pero nosotros podemos confiar en Él y dejar todo en sus manos. Oremos. Te damos gracias, Señor, una vez más porque nos has ayudado y porque estás con nosotros, Señor. Gracias porque nos das todo, Señor, sin nosotros merecerlo. Te pedimos que prepares nuestros corazones para el mensaje que vamos a recibir esta mañana a través de nuestro hermano. Y que este mensaje, Señor, lo podamos aplicar a nuestras vidas y compartirlo con aquellos que no lo conocen, Señor. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener la lectura bíblica de esta mañana que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del versículo 17 hasta el 31. Dice la palabra del Señor: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles: Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros no hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Que el Señor añade bendición a su palabra.
prepararnos en esta mañana para recibir el mensaje en la vida de nuestro hermano pastor Mario Ortega. ¿Qué tal, hermanos? El Señor les bendiga en este día, domingo 25 de octubre del año 2020. Gracias a Dios porque el Señor nos ha cuidado, ha preservado nuestra vida hasta el día de hoy. Por eso estamos agradecidos con el Señor y también agradecidos porque nos permite llegar hasta sus hogares por este medio electrónico. Le damos gracias a Dios por todos los que participan en la edición y en el programa para que alabemos todos unidos a nuestro gran Dios. Gracias a Dios por cada uno de ellos. Mis hermanos, como domingo a domingo venimos predicando acerca del Evangelio del Señor Jesucristo escrito por el escritor Marcos, y hemos llamado a esta serie Marcos, discípulos de Cristo. Nuestro texto lema está en Marcos 1, capítulo 1, versículo 17, que al calce dice: y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Hoy nuestro texto bíblico se encuentra en Marcos 10, versículos del 17 al 31. Y el texto básico se encuentra en Marcos 10, del 17 al 22, es donde vamos a centrar nuestra meditación en esta hora. Damos gracias a Dios por ello. El título del sermón: Encontremos nuestro gran tesoro aquí en la tierra. Encontremos nuestro gran tesoro aquí en la tierra. Bien, el propósito que me gustaría que nos lleváramos en el corazón, el propósito es evangelístico, hermanos, que otros conozcan de Cristo, pero que todos nuestros jóvenes y las señoritas, desde adolescentes hasta adultos, y de la edad de oro, que se congregan en la iglesia, nos gocemos por haber recibido la gracia de Dios en Cristo Jesús. Gocémonos, hermanos. Gocémonos en la salvación tan grande que hemos encontrado. Ese es nuestro tesoro. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias, mi Padre, porque nos permite llegar al trono de tu gracia. Gracias, Señor, porque podemos llegar con corazones agradecidos, pese, Señor, a las circunstancias en que estamos viviendo, difíciles. Sabemos, Señor, que esta pandemia tiene un propósito. Y queremos pedirte, Señor, que si dentro de tus propósitos divinos y perfectos está que lleguemos a un punto de necesidad tal que podamos confiar siempre en tu palabra y en ti, Señor. Porque en tu palabra encontramos grandes y preciosas promesas, de las cuales queremos aferrarnos, Señor. La primera de ellas es lo que dije en el título del sermón. Hemos encontrado el gran tesoro, Señor. Gracias por esa salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Y para nosotros, Señor, todo lo demás es secundario. Pero te pedimos, Señor, misericordia para aquellos a quienes amamos y que aún no te han conocido como Señor y Salvador. No tienen ese tesoro en su corazón, Padre. Ten misericordia de ellos y permítenos, Señor, ser ese instrumento para que ellos conozcan de ti. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Queremos también interceder, mi Dios, como lo hacen mis hermanos todos los días. Yo sé que hay en casa. Interceder los unos por los otros. Y que vea, Señor, las necesidades que tiene cada uno de mis hermanos y suplas conforme a tu gracia, mi Dios. Sé con aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, Señor. Especialmente te rogamos por el hermano Ramiro, Señor. Que tú le bendigas su cuerpo, le fortalezcas. Te lo ruego, Señor. Sé con nuestro hermano. Y con cada uno de mis hermanos y hermanas que están teniendo alguna molestia. Señor, protégenos, sigue protegiéndonos de este coronavirus. Porque hasta hoy lo has hecho, Señor. Y te ruego, Señor, que podamos salir adelante si esa es tu voluntad. Y si no, Señor, que nos des la fuerza y la fe necesaria para seguir adelante, aún en medio de la enfermedad, mi Dios. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Y que nos des oportunidad de hablar de ti, que conozcan de tu gran verdad que es en Cristo la salvación eterna, Señor. Gracias, Padre. Ahora te rogamos que bendigas la meditación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y danos la porción que cada uno de nosotros necesitamos. Te lo ruego en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Mis hermanos, pues gracias a Dios porque nos permite
llegar a este momento donde leemos la palabra de Dios. Marcos 10, 17 al 22 nos dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Señor, bendiga su palabra, mis hermanos. Déjenme introducirme de la siguiente manera. Recientemente leí esto en un extenso estudio de Estados Unidos. Encontró que la edad más productiva de la vida del ser humano es entre los 60 y 70 años de edad. La segunda etapa más productiva del ser humano es de los 70 a los 80 años de edad. La tercera más productiva es de los 50 a los 60 años de edad. Sorpréndase, la edad de promedio de los ganadores del premio Nobel es de 62 años. La edad promedio de los presidentes de las compañías más prominentes del mundo es de 63 años. La edad promedio de los 100 pastores de las iglesias más grandes de Estados Unidos es de 71 años. Esto nos dice, hermanos, de alguna manera se ha determinado que los mejores años de tu vida son entre los 60 y los 80 años. Un estudio publicado en el New Journal of Medicine encontró que a los 60 años llegas a la cima de tu potencial y esto continúa hasta los 80. Por lo tanto, si estás entre los 60 y 70 o 70 y 80, estás en la segunda mejor etapa de tu vida. Esta información es para todos aquellos que dicen que ya están viejitos. Hermanos, no. Y lo corrobora, nos confirma el Salmo 92:14. Dice que aún en tu vejez producirás fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Lee el Salmo 92:14. Veamos en el contexto. Jesús enseñó a sus discípulos, a propios y extraños, incluso a sus enemigos que estaban en la multitud, conformada por hombres, mujeres y niños, sin dejar fuera de su enseñanza y su palabra a los jóvenes, los cuales el Señor les ha bendecido con grandes riquezas, tanto físicas, intelectuales y espirituales. Por lo que en la juventud se experimenta uno de los estados más altos, la máxima fortaleza física y bienestar del hombre, físicamente hablando. Es donde se hacen visibles e inician los grandes proyectos para su vida futura. Su formación e independencia, su realización, etcétera, etcétera. Ya mis hermanos que tienen mi edad ya saben lo que es pasar por la juventud. Juventud, eterno tesoro, dicen por ahí, ¿verdad? Una etapa muy hermosa. Por lo que en el pasaje anterior hemos de considerar siempre efectiva y actual la afirmación del Señor Jesucristo, cuando dijo, ¿se acuerdan? En Marcos 10:15, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El Señor hablaba a todas las edades, pero hay un requisito. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Como ya dijimos, las cualidades por las que Jesús puso de ejemplo a los niños eran principalmente la confianza y la dependencia. Jóvenes, es tiempo de confiar y depender en el Señor. Al parecer, nuestro pasaje en el cual nos encontramos hoy, en el cual meditaremos, es el extremo opuesto. Por lo que aquí vemos a un hombre que confiaba en sí mismo y en sus propios recursos, razón por la que rechazó a Jesucristo. Por lo que nosotros, por gracia de Dios,
hemos encontrado nuestro tesoro. ¿A qué edad encontraste tu tesoro, mi hermano? ¿A qué edad el Señor te salvó, te libró de tus pecados y te hizo salvo, te dio nueva vida en Cristo? La juventud es una buena etapa. Bien, comencemos a considerar en primer lugar identificando a ese joven. Vamos a identificar a qué joven se refiere. Marcos 10, 17 y 19 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Bien, comencemos por considerar en primer lugar, identificando a ese joven. Identifiquemos a ese hombre. Ya leímos Marcos 10, del 17 al 19. ¿Qué sabemos de este hombre? Ya que Marcos nos dice que simplemente que era uno que vino corriendo, hincó la rodilla delante de Jesús. Fijémonos en este relato en el cual se acercó a Jesús. Nos da algunos principios y enseñanzas que me gustaría que estuviéramos atentos. Por lo que es por medio de Mateo y de Lucas que nos damos cuenta que ese que llegó a Jesús y se arrodilló ante él, era un joven. Leemos Mateo 19, 22. Era un joven como tú, habilidoso, inquieto, inconforme, siempre tratando de ser mejor, pues esto lo lleva a buscar a Jesús. Un joven que promete mucho en su vida, con sus sueños, sus anhelos, todo aquello por realizar. Cabe realzar que la juventud es el tiempo propicio para hacer decisiones, y estas las más importantes de toda la vida, ya que te dejarán huella que cargarás con ellas toda tu vida. Por lo que lo más importante en esta etapa es conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque de los niños es el reino de los cielos. Ellos no tienen pecado, ¿te recuerdan? No necesitan del Salvador porque son del reino de los cielos, pero los jóvenes ya necesitan, ya tienen conocimiento del bien y del mal. Y saben, y supimos, ¿verdad? Cuando fuimos jóvenes que transgredimos, hicimos mal delante de Dios. Fuimos transgresores de la palabra. Bien, por eso es importante que tomemos esta decisión, la más importante de nuestra vida. Reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador y servirle. Te comparto, servir al Señor desde mi juventud es algo que no cambiaría por nada del mundo. Ni por todo el mundo, ni por todo el oro del mundo. El Señor vino a mi vida, me dio un vuelco radical. Las cosas fueron hechas nuevas para mí. Entonces fue hasta ese momento que mi vida tomó un rumbo bien definido. El Señor me ayudó a hacer eso. Pero sigamos identificando a este joven que es como tú, joven señorita, en tu edad hermosa. Por lo que Lucas 18, 23 nos dice que era un joven y muy rico. Como tú. Tú eres rico, mi hermano joven. Ya que tú, joven o señorita, el Señor te ha diseñado de una manera tan única y especial que te ha enriquecido en todo. Te ha dado un cuerpo, cerebro, capacidades naturales, habilidades natas, gustos, preferencias. Déjame decirte que cuando se es joven es la etapa en que vemos el horizonte y nos preparamos para emprender el vuelo, siguiendo nuestro llamado. Y descubrimos el para qué fui hecho. Por dentro te reclama salir ese ímpetu, alimentado desde la niñez y adolescencia, y que quiere emerger, instintivamente empuja hacia adelante y quiere descubrir el mundo. Ese camino que Dios nos ha preparado a todos y cada uno de sus hijos. Que cuando eres joven creyente tienes la firme convicción y bendición
de que ese camino, el Dios Todopoderoso está contigo por donde quiera que vayas. Qué hermosa diferencia. La firme convicción de que en ese camino, nuestro Dios, ese camino que nos ha preparado, tenemos la firme convicción de que Dios está con nosotros por donde quiera que vayamos. Por eso es que eres rico. Pues el Dios de la Biblia, en que creemos, el Dios verdadero, nos ha enriquecido y equipado. Nos ha dado todo lo que necesitamos para emprender y realizar nuestros sueños y nuestros anhelos en el Señor. Pero solo tengamos cuidado. La Biblia en nuestro texto de Marcos 10:17 nos habla de lo bueno y lo malo de un joven. Por lo que lo malo del joven que estamos considerando es que amó más sus riquezas que a Jesús. Por lo que tengamos cuidado y no descuidemos el lugar prominente y único que nuestro Señor y Dios debe tener en toda nuestra vida, en todo el tiempo y en toda circunstancia. Nuestro Dios es un Dios fuerte y celoso, dice la palabra. Es por eso que leemos en el primer mandamiento, Éxodo 20:2-3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por lo que todas las riquezas, tanto físicas, intelectuales y materiales, que hemos sido equipados y que poseemos y que poseeremos, siempre deben de estar en la justa medida, bajo los pies de nuestro Dios. Bajo los pies de nuestro Dios. Por lo que además Lucas 18:18 nos dice que era un hombre principal, lo que quiere decir que pertenecía a una familia noble y distinguida, este joven. Como tú, mi hermano, como tú, señorita. Tú, ya que eres el joven cristiano, pertenece a la familia real, a la familia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Efesios 2:19 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta familia es el reino de Dios. Formas parte de la familia del cielo en el cielo y de tu iglesia aquí en la tierra. Y créeme, te amamos y distinguimos porque eres un hijo de Dios. Sí, mis amados jóvenes y señoritas, y jóvenes aún ya casados, son ustedes amados y distinguidos por toda nuestra iglesia y su familia. Pero seguimos identificando a jóvenes y señoritas, que al igual que aquel joven, fue en busca de Jesús. Por lo que Jesús le dijo en Mateo 10:19-20, los mandamientos sabes. No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Por medio de este escritor Marcos, vemos que este joven llevaba una vida ejemplar. Por lo que tenemos nota de esto, tomemos nota de esto. Esto es bueno. ¿Cómo podemos apreciar a este joven? Tenía comportamiento correcto y una de sus cualidades era ser ejemplo para los demás. Como el apóstol Pablo recomienda a Timoteo, un joven cristiano, que las Escrituras nos menciona, el cual el apóstol le exhorta a ser ejemplo en la congregación. Pablo le dice en Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Jóvenes creyentes, con el auxilio del Espíritu Santo y su palabra, esfuércense en ser ejemplos. Este es el mismo desafío para todos ustedes, jóvenes y señoritas y jóvenes ya casados, y serán grandemente bendecidos por nuestro Dios. Su vida dará fruto que glorifique a nuestro Dios. Por otro lado, también Marcos nos dice cómo era este joven. Marcos 10:21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Tomando tu cruz. Quizás podemos decir que su apariencia despertaba simpatía y que era un tipo agradable este joven. Aunque Jesús ve más allá de nuestro físico, ve nuestro corazón y vio la gran necesidad de este joven. Llevaba en su corazón una carga. De tal manera que dice la Escritura que el Señor mirándole le amó.
tuvo compasión de él, al igual que de nosotros. El Señor fue compasivo con nosotros y nos ama y nos amó y tiene misericordia por todos los que a primera vista llegan a Él sin aún conocerle. Tal y cual somos, el Señor nos recibe. Este joven vino corriendo a donde estaba Jesús y se arrodilló ante Él, manifestando un comportamiento inusual para un hombre de su categoría. Además, todo parece indicar que consideraba a Jesús como alguien importante, según él, que le podía guiar espiritualmente. Y Jesús le dijo claramente quién era. Marcos 10:18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. El Señor Jesús le estaba dando la clave que Él era Dios. Podríamos concluir diciendo que este hombre joven representaba todo lo mejor que puede verse en un hombre natural. Un hombre sin Cristo. Educado, buena gente, simpático, con ganas de salir adelante, etc. Es decir, Dios ve en todo hombre el enorme potencial y la gran necesidad, de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que todo hombre anda buscando, como este joven. Veamos en segundo lugar, cuando el joven le pregunta a Jesús, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vayamos a Marcos 10:17. Bien, hermanos, en segundo lugar, lo que implica entrar a la vida eterna. Marcos 10:17. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vemos la pregunta que este joven planteó a Jesús, misma que todo hombre debe hacerse. Este joven se cuestionó a buena edad. Hay quienes se cuestionan ya avanzada de edad o momentos antes de morir. Pero siempre el Señor muestra misericordia a todos. A pesar de tener tantas buenas cualidades, el joven comprendía que le faltaba algo. En su corazón seguía habiendo un vacío que no podía ser lleno con ninguna de las cosas que había alcanzado en la vida. Lo que le faltaba era la salvación. O como él lo expresa, la vida eterna. ¿Y de qué sirve ganar al mundo entero si se pierde el alma? ¿De qué pueden servir todas las cosas que podamos tener en esta vida si no las podemos disfrutar más allá, después de la muerte? La vida es corta. Este joven anhelaba perpetuar su estado más allá de la muerte. Aparentemente, el hombre era sincero en su pregunta a Jesús. Y también daba la impresión de que deseaba intensamente lo que estaba pidiéndole. Nosotros diríamos hoy, estaba a punto de convertirse. Este hombre era un judío conocedor del Antiguo Testamento. Por lo tanto, su concepto de vida eterna lo había formado a partir del Antiguo Testamento. Pero lo cierto es que, en comparación con el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no era mucho lo que se decía acerca de la vida eterna. Por eso el problema entre los fariseos y los escribas y los saduceos, ¿verdad? Había problemas ahí. Unos creían en la resurrección y otros no. Para los judíos del tiempo de Jesús, que creían en la vida eterna, esto se asociaba con la resurrección de los muertos. Lo que este hombre deseaba era poder seguir disfrutando de la resurrección cuando resucitara, de lo que poseía en la tierra. Y así pensaban. Este era el mismo concepto de los fariseos que tenían de la resurrección. Para ellos, la nueva vida de resurrección sería la continuación y perpetuación de la vida actual. Podemos verlo en Marcos 12:18-27. Es por eso que no querían a Jesús, pues les quitaría su posición y modus vivendus. Ellos eran prominentes, vivían muy bien, entonces no querían nada de las enseñanzas de Jesús. Claro está, este concepto de interpretación podía ser atractivo para un joven rico y bien posicionado socialmente, pero sería trágico para una persona que tuviera una enfermedad grave o fuera pobre y viejo. Pero podemos respirar tranquilos, porque como el mismo Señor explica más adelante, la resurrección establecerá todas las cosas nuevas, serán diferentes.
Lo que pareciera evidente es que para este hombre lo más importante de este mundo venidero era lo que pudiera llevarse. Qué concepto tan pequeño de la vida eterna, ¿verdad? El Señor sería quien le diría que es la vida eterna. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es la vida eterna. Ese es el tesoro, hermanos, que nosotros hemos encontrado. Aunque no podemos dudar de la sinceridad y el genuino anhelo de la salvación de este joven, estos no son suficientes para alcanzar la salvación. Con sinceridad y genuino anhelo no es posible solamente alcanzar la salvación. En realidad, a pesar de su sinceridad, había determinados puntos fundamentales en los que estaba peligrosamente equivocado. Comencemos por cómo pensaba que podría conseguir la salvación. Por la manera en que hizo la pregunta, resulta evidente que él creía que podía alcanzarla por su propio esfuerzo. ¿Qué haré?, preguntó. Tal vez pensaba que tenía que hacer un último esfuerzo, alguna obra especial que le diera el empujón final para entrar en la salvación. Por lo tanto, no tenía la seguridad de la vida eterna. Esta es siempre la inseguridad que acompaña durante toda la vida a aquellos que creen que la salvación depende de sus buenas obras o su religiosidad. Nunca saben si han hecho lo suficiente y si han sido de la calidad necesaria para recibir la salvación. ¿Te has tocado preguntarle a alguien si eres salvo? No, pues no sé. Pues yo soy bueno, pues no es suficiente. Por eso la duda nunca desaparece de sus cabezas y sus corazones. Como veremos, el joven pensaba que había cumplido todos los mandamientos, nos dice Marcos 10:20. Él entonces respondió y le dijo, Maestro, todo eso he guardado desde mi juventud. Pero sin embargo, se sentía perturbado, sin paz en su corazón y lleno de ansiedad. De ahí la pregunta, ¿qué más me falta? ¿Qué haré para tener la vida eterna? Por lo que la respuesta que le da Jesús al joven es con otra pregunta. Y esto debo aclararle. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Como hemos dicho, este joven estaba gravemente equivocado en cuanto a su concepto sobre la vida eterna y la forma de alcanzarlo. Pero tampoco entendía quién era Jesús. Así que el Señor se ocupa inmediatamente de aclararle ambos conceptos. El joven se había dirigido a Jesús llamándole maestro bueno. Tal vez esperaba que el Señor se sintiera honrado por esta forma de tratarle. Pero el hecho es de que no fue así, porque fundamentalmente, no porque Jesús no fuera bueno o no fuera maestro, sino porque el joven no estaba entendiendo lo que estaba diciendo realmente. Era evidente que tenía un concepto elevado de Jesús, al igual que mucha gente en nuestro tiempo, que dicen conocerle y le mencionan como el gran maestro y otros títulos. Pero esto no es es completamente insuficiente y no hacen justicia a todo lo que en realidad es nuestro Señor. El Señor empezó por analizar la forma en que el joven usaba el término bueno. Para ello hizo la siguiente afirmación. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. De aquí se desprenden dos consecuencias, ¿verdad? La primera, la deducción lógica es de que el joven no era bueno, por mucho que se esforzara. Nunca lo iba a hacer. Solo Dios es bueno. Y otra conclusión, quizás la más importante, ¿era Jesús bueno? ¿Qué quería decir el joven cuando lo llamó bueno? Según esta afirmación, Jesús solo podía ser bueno si era Dios mismo. ¿Era esto lo que el joven quería decir? Quizás en ese momento se dio cuenta de que estaba usando el término bueno de una forma ligera y a partir de ahí, cuando vuelve a dirigirse a Jesús, simplemente le llama maestro. De esto deducimos que había usado el término bueno con el propósito de hacer un cumplido a Jesús, pero no porque pensara realmente que Él era Dios encarnado. Y de la falta de una comprensión adecuada de quién era Jesús, surgen después las otras dificultades del joven. Por ejemplo, el mandato de Jesús que le hizo más tarde para que vendiera todo lo que tenía para hacerlo a los pobres. No tendría la misma fuerza ni autoridad si el que se lo manda era simplemente un maestro o si era el mismo Dios. El error del joven es muy común en nuestros días. Muchas personas ven a Jesús como alguien distinguido y bueno y piensan que por esa razón el Señor se siente satisfecho y halagado. Pero esto no es así,
Mientras no reconozcamos todo lo que Él es, le estaremos menospreciando. ¿Y quién es Jesús? 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto es nuestro gran tesoro, hermanos, y lo hemos encontrado aquí en la tierra. Jesús es el Dios verdadero y la vida eterna. Así es que gocémonos y disfrutemos. En tercer lugar, hermanos, confrontando al hombre de cualquier edad con la palabra. Marcos 10:20-21. En otra de las cosas en la que también estaba equivocado este joven era en el concepto que tenía de sí mismo. Como hemos dicho, el joven creía que podía ganar la vida eterna haciendo algo más. En el fondo se creía bueno y pensaba que estaba a la altura de lo que Dios demanda del hombre. Por eso el Señor tuvo que recurrir a la ley, a los mandamientos, para que actuara como un espejo en el que se pudiera mirar y ver su pecado. Los mandamientos sabes, le dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús citó varios mandamientos que trataban principalmente de nuestra relación con nuestros semejantes. Era lógico. Si no amaba a su prójimo, a quien veía, indudablemente tampoco amaría a Dios, a quien no veía. 1 Juan 4:20, que dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Con esto quedó en evidencia ante sí mismo, pero aún así la respuesta del joven no se hizo esperar. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero era verdad. A nosotros que somos hombres como él, nos resulta imposible creer que siempre hubiera cumplido los mandamientos de la ley de Dios. Sabemos que es imposible. La ley no está para que la cumplamos al 100%, porque no somos perfectos, hermanos. Es para reflejarnos en ella y acudir a Dios para perdón de pecados. Para esto tendríamos que admitir que Él también era bueno y el Señor ya había dejado claro que solo Dios es bueno. O sea que no hay hombre bueno más que el Señor Jesús, que era Dios. Seguramente el joven había hecho lo que hacía muchos otros, rebajar las exigencias de la ley de Dios hasta el punto en que fuera capaz de cumplir a través de ritos y tradiciones de hombres. Pero aún así, su propia conciencia no le dejaba tranquilo y, como él mismo dijo, sabía que le faltaba algo. Esto era un error común entre los judíos del tiempo de Jesús y en mucha gente el día de hoy. Se conformaban con un cumplimiento externo de la ley, muy religiosos, muy santiguados, algo que reprendió duramente el Señor Jesús a lo largo de su ministerio. Vean el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Y en todo su ministerio, cuando era confrontado por los religiosos principales, sacerdotes, fariseos, escribas y demás grupos, por lo que la palabra nos confronta con nosotros mismos y ella nos enfrenta y nos realza el pecado. Por lo tanto, el joven creía que podía guardar la ley de Dios perfectamente y que de hecho ya lo había estado haciendo desde que era joven, pero el Señor sabía que no era cierto. El Señor eligió la forma de la cual el joven quedaría claramente demostrado en el concepto que tenía de Jesús, hasta qué punto era capaz de amar a su prójimo, tal como había dicho. Marcos 10:21b dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Esto fue crucial. ¿Cuánto le faltaba al joven para tener la vida eterna? Finalmente el Señor contestó a la pregunta del joven diciéndole lo que le faltaba para hacer la vida eterna, para heredar la vida eterna. Una cosa le faltaba. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tal vez podamos pensar que el Señor no vio tan mal al joven. Después de todo, solo le dijo que le faltaba una cosa. ¿Cuántas cosas nos faltaban a nosotros, hermanos, antes de conocer al Señor Jesús? Éramos totalmente imperfectos, dice Pablo. Éramos pecadores del cual yo soy el primero. Pero no era esta la cuestión. Al joven le faltaba una sola cosa, precisamente la única que es necesaria para tener la salvación. ¿Se recuerdan lo que el carcelero de Filipos le dijo a Pablo y a Silas cuando estaban encarcelados y que se abrieron las celdas y las crujías y quedaron sueltos todos los presos? Hechos 16:30-31. Grita el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Esa es la respuesta al joven. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto es el gran momento de la verdad. El Señor le estaba llevando hasta una encrucijada a este joven. ¿Creía en Él y le obedecería? Por supuesto, se trataba de creer en Cristo como Dios. ¿Por qué? ¿Quién más tendría autoridad para mandar a otra persona algo semejante a lo que Jesús le mandaba? Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y también había llegado el momento cuando tendría la oportunidad de demostrar cuánto amaba realmente a su prójimo, o tal vez amaba más a sus riquezas. ¿Para quién es este mandamiento entonces? Algunos han preguntado si este mandamiento es para todos los ricos. Si así fuera, lo primero que tendríamos que resolver es quién entra dentro del concepto de rico. Y esto parece muy difícil de determinar, ya que a veces hablamos hasta incluso de países ricos y pobres. Y puesto que no encontramos un mandamiento general en la palabra a todas las personas ricas que hagan lo mismo, esto no fue para todos, fue exactamente nada más para esta persona. El Señor quería mostrar su gracia y su poder en esa persona. No podemos decir que es a todos los ricos. Creemos que se trataba de algo específico para este joven, que le serviría para ver con claridad qué realmente había en su corazón. Esto es importante. Además, sabemos que hubo algunos creyentes que fueron muy ricos. Dios nunca les mandó que vendieran sus posesiones para darlas a los pobres, como por ejemplo Isaac, vean Génesis 26:13, y también su padre Abraham, o Filemón en el Nuevo Testamento, que hasta esclavos tenía, y muchas hermanos y hermanas que menciona, sobre todo Pablo en sus cartas. Incluso las mujeres que servían al Señor Jesús en su ministerio eran de posición social de alta, eran ricas, algunas de ellas. Dicho esto, no debemos olvidar, sin embargo, que el principio que encontramos aquí es el valor permanente para todos. Cuando las riquezas llegan a ser un impedimento para seguir al Señor, será preciso deshacerse de ellas. Por lo que los bienes materiales y riquezas y títulos, conocimientos, ya explicamos que deben de estar a los pies de Jesús. Él es nuestro Dios y no debemos de tener dioses delante de Él. No debemos de hacer ídolos, hermanos, de nuestras habilidades, de nuestras riquezas, de nuestras posiciones, todas bajo los pies de Jesús. Recordemos también de la misma manera que cortamos una mano o un pie, como nos dice Marcos 9, 43 y 48. No entraremos al reino de los cielos. Eso es lo que nos da en forma figurada para expresarnos esto, ¿verdad? Que hemos de desprendernos. Y por supuesto, nunca debemos de considerar que lo que tenemos es nuestro, sino que somos administradores de los bienes de Dios y que debemos utilizarlos siempre para gloria suya, para gloria de Dios. Si Dios te ha dado una capacidad, una habilidad, una carrera, una posición social, úsalo para gloria de Dios, mi hermano joven, mi hermano adulto. El Señor, somos administradores de los bienes de Dios. ¿Se habría salvado si hubiera vendido todas sus posesiones este joven? Notemos que el Señor no le dijo esto en ningún momento. Y además, esto era solo una parte de lo que Jesús le mandó. Porque no olvidemos que a continuación añadió el Señor Jesús: y ven y sígueme y toma tu cruz. Por otro lado, como ya hemos dicho, el joven creía que era una buena persona. Y el primer paso para recibir la salvación es reconocer que somos pecadores. Reconocer que necesitamos del Señor, que somos indignos y que Él nos hace dignos por su gran amor y su perdón. Nos limpia todo pecado, que estamos muy lejos de satisfacer las demandas de Dios y que necesitamos ser salvos por su gracia. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos. Ese es nuestro tesoro que hemos encontrado, mis hermanos. Por eso, este mandamiento se dio para hacer ver que era un pecador y que estaba mucho más lejos de amar sinceramente a su prójimo de lo que realmente decía. Tal vez no había robado nunca, pero tampoco era capaz de compartir su generosidad y alegría, lo que tenía con los demás. Muchas veces, cuando poseemos y no compartimos, puede ser hurto, le estamos robando bendiciones a esa pobre gente. Tal vez no había robado nunca, pero tampoco era capaz de compartir con generosidad y alegría lo que tenía con los demás necesitados. Por eso al Señor debemos de pedirle un corazón generoso, mis hermanos, para poder compartir con los que necesitan.
y tendrás tesoros en el cielo. Esa es la recompensa, la gran recompensa. El mandamiento del Señor puso el dedo en la llaga. Esta era la prueba que indicaría cuánto deseaba tener la vida eterna. ¿La anhelaba tanto como para dejar todo lo que tenía a fin de recibir la salvación? Por lo que el joven tenía un concepto equivocado de resurrección. Ya habíamos dicho, él pensaba que la vida eterna en la resurrección sería una continuación de esta vida, tal como lo vivía ahora. Pues él era prominente, tenía mucho dinero, etcétera, era rico. En ese caso, se desprendería de todo lo que tenía aquí, llegaría a la vida eterna sin nada, y eso no era algo que le gustaba ni siquiera pensarlo. Por eso se fue triste, porque dice la Escritura que tenía muchas posiciones. Pero lo cierto es que en la resurrección, Dios establecerá todas las cosas. Por eso, a pesar de que aquí vendiera todo lo que él tenía, cuando llegara al cielo tendría otros tesoros. Y por supuesto, estos tesoros, hermanos, son eternos. ¿Y cuáles serían esos tesoros? Para el joven sus tesoros consistían en sus riquezas, su posición social, su privilegio, su juventud, cosas que el mundo valora. Pero en el cielo hay realidades que valen mucho más que eso. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que la verdadera riqueza del cielo es el mismo Señor Jesús. Y la posibilidad de conocerle por medio de Él en comunión íntima, cara a cara, libres ya de toda atadura de pecado. Juan 17:3. Por lo que te pregunto, hermano y hermana, y a todos los jóvenes y señoritas, ¿consideran al Señor Jesucristo como un tesoro más grande que cualquier otra cosa que puedan llegar a tener en esta vida? Amén. Ese es nuestro tesoro. Aquí está la clave del asunto. Muchos predican el evangelio mintiendo, metiendo miedo a las personas que con el infierno. Y por supuesto que se trata de una terrible realidad. Pero nadie va al cielo porque tiene miedo al infierno, sino por amor al Señor. Nadie va al cielo por tener miedo al infierno, sino por amor al Señor. Porque queremos unir nuestras vidas a la suya y queremos pasar la eternidad con Él. Esa es nuestra riqueza, mis hermanos. Es por eso que nunca es tarde, amigos y familiares nuestros. Jesús vino a salvarlos. Ábrele tu corazón, acéptalo como Señor y Salvador de tu vida hoy mismo y serás rico eternamente. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén.